Hola gente, buen día. Buen día, Mario. Buen día, buen día. Buenos días, Mario. ¿Qué tal todos? ¿Bien? Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? Yo. ¿Se podrá hacer un breve repaso de los sueños? Podemos decir algo de los sueños, sí. El sueño es un mecanismo que, por un lado, garantiza el descanso del cuerpo, pero tiene una contradicción, y es que ese cuerpo, en donde podríamos localizar en el borde entre el cuerpo y el psiquismo las pulsiones no descansan nunca. Entonces la vía de solución de esta contradicción es el sueño. O sea, el sueño garantiza, por un lado, el descanso del cuerpo y por el otro, el fluir de las pulsiones a través de lo que se sueña, que como sabemos es un delirio alucinatorio, en donde podemos decir que para Freud se realizan los deseos. Realizar no quiere decir satisfacer, ¿eh? Realizar significa la puesta en escena de un deseo deformado. Piensen ustedes que para Freud el inconsciente es el lugar de las representaciones reprimidas. O sea, cuando hablamos de represión tenemos que pensar en algo de lo cual no tenemos noticia directa, pero sí indirecta. Por ejemplo, el sueño. U otras manifestaciones que se dan en la vigilia, como ser los síntomas o la angustia. Por otra parte, la garantía del descanso del cuerpo está dada por la anulación de lo que llamamos el polo motor. O sea, el cuerpo no necesariamente entra en una parálisis, pero sí queda inhabilitado para actuar aquello que se sueña. En cambio, el polo sensible del aparato psíquico sigue activo. Por eso, como el sueño es una narrativa surrealista, pero narrativa al fin, si el polo sensible es activado por un estímulo externo, un ruido, por ejemplo, el psiquismo se las acomoda para introducir ese ruido en la narrativa disparatada, pero darle un sentido. Ahora, el sueño que se analiza es el que se cuenta, no el que se soñó. Porque entre que uno sueña, entre que uno se lo cuenta al analista, pasa un tiempo. Entonces, ¿a qué recurrimos? Al recuerdo del sueño. Pero Freud dice todo recuerdo es encubridor. Por lo tanto, la narrativa del sueño difiere del sueño en sí. Lo que vale el análisis es lo que se cuenta en análisis, más allá de que resulte una distorsión de lo que se soñó realmente. Ahora, los sueños tienen un alto valor simbólico. Cuando uno sueña con personajes conocidos de la vida cotidiana y con uno mismo, no necesariamente eso se corresponde con lo que el sueño quiere decir, porque se produce el fenómeno de desplazamiento, entonces aparece de pronto un personaje con el cual el sujeto dialoga, pero resulta que es un desdoblamiento de sí mismo, en un caso. En otro podría ser que en el sueño aparece un personaje determinado, pero analizado el sueño resulta que ese personaje está reemplazando al padre, o cosas por el estilo. Entonces, por un lado, siempre hay una realización de deseos. Esto no quiere decir, como les digo, satisfacción. El deseo no es susceptible de satisfacción en un 100%. Las cosas que nosotros deseamos configuran de alguna manera un engaño del yo. Siempre hay otra cosa detrás de lo que uno cree que desea. Por eso la noción lacaniana de objeto A, que es aquello que buscamos incesantemente, termina definiéndose por lo que queda por decir, que nunca será dicho. Y nosotros supuestamente vamos tras un objeto de deseo, siempre nos encontramos con el equívoco. Nunca es eso, siempre es otra cosa. Por ejemplo, en la vida amorosa, nosotros podemos decir, bueno, tengo un ideal de objeto de amor, pero eso difiere mucho de la oferta que hay en la realidad de objetos de amor. Entonces terminamos conformándonos con un sustituto. Casi les diría que lo nuestro es la sustitución. Siempre estamos sustituyendo. Cuando Lacan dice siempre estamos cometiendo el incesto,
está diciendo, tenemos sexo con una persona, pero en el fondo es mamá o papá. Siempre hay un el fondo de. O sea que tenemos que amigarnos con la noción de esquive. Y si lo pensamos bien, en vez de decir, bueno, yo tengo tal objeto de deseo, podemos decir que la movida deseante del sujeto es ese giro alrededor de un objeto que no existe. Supongo que les habrá pasado en la experiencia cotidiana esta cuestión de la aparición de un objeto que podría ser el ideal del objeto de amor, que ya por el solo hecho de ser un ideal configura un engaño. Porque ¿qué sabemos nosotros del otro? Apenas sabemos algo de nosotros, sabemos nada del otro. Todo es una cuestión transferencial. El amor, dice Lacan, es amor de transferencia. Por otra parte, en los sueños encontramos siempre elementos infantiles. O sea que cuando nosotros interpretamos, tenemos que tener en cuenta el pasado infantil del sujeto, porque es un pasado en donde el cual, por estar reprimido, podemos asegurar que hay elementos inconscientes que después se manifiestan a través del sueño. Gabriel. Es una consulta a ver si es mito o realidad esto que tiene que ver con los sueños. Vieron que se dice que cuando comemos pesado, o sea, no sé si anoche comes pesado, te vas a dormir y tenés pesadillas. ¿Es mito o verdad? ¿No? Porque está bien, los sueños están, el inconsciente está, quiere hablar, quiere decir algo. Puede que sí, que sea a través de, utiliza este medio, pero ¿por qué vienen las pesadillas? Supuestamente vienen las pesadillas cuando de repente comemos pesado, ¿no? Si es mito o verdad. Está buena tu pregunta porque la cuestión onírica, o sea, del sueño, no solo tiene componentes psicológicas, están las componentes somáticas. Por eso les dije que el polo sensible sigue prendido. Una de las categorías que afectan el polo sensible son los elementos externos que se pueden infiltrar estando dormidos, pero también los elementos internos del cuerpo. Si nosotros tuvimos una ingesta profusa, vamos a decir, eso va a incidir en la narrativa del sueño. No sé si como una pesadilla, pero algo va a tener que ver porque nosotros somos una unidad mental corporal que si bien son dos categorías diferenciadas, muy diferenciadas, están articuladas. Y no solo están articuladas porque somos una unidad, sino que están articuladas porque nosotros somos seres parlantes, que en francés se llama parletre, en donde se condensa parler, que es hablar, y être, que es ser, y en español se ha traducido como hablantecer. Entonces, en definitiva, somos un cuerpo que habla. Los avatares de ese cuerpo inciden en nuestra psiquis y, por supuesto, también en las producciones psíquicas, que, como ser, por ejemplo, los sueños u otras formaciones del inconsciente. Virginia. Si podrías explicar un poquito todos los mecanismos, en lo que es el contenido manifiesto, el contenido latente, si nos podías hacer una pasadita así, uno por uno, como para que a los chicos, más que nada a los nuevos, y a mí me viene bien reforzar, nos vaya quedando un poquito más claro. Bien. Gracias. Así como en psicología social, no sé cuántos de ustedes cursan psicología social, pero ahí tenemos un reflejo freudiano en lo que plantea Pillon-Rivière del par manifiesto latente. O sea, lo manifiesto es lo consciente. Muchas veces he visto en los exámenes que me contestan los alumnos de distancia que los sueños son inconscientes. No, los sueños son conscientes. Uno los vive. Uno está presente ahí en el sueño, a veces, como son alucinatorios y delirantes, creemos que es verdad. Esa es la diferencia con una fantasía, que sabemos que no lo es. De manera que hay un contenido manifiesto y lo que Freud llama ideas latentes. Lo que nosotros tenemos que develar, es decir, ayudarle al analizante a develar, son las ideas latentes. Sencillamente porque de lo que se trata el psicoanálisis
es de encontrar el deseo. Y los sueños son manifestaciones de deseos, que están reprimidos. Si están reprimidos porque son intolerables para la conciencia, entonces atravesarán la barrera represiva y se formará un sueño que sí sea potable para la conciencia. Por supuesto que hay sueños y sueños, ¿no? Como dijeron acá, las pesadillas. A veces tenemos sueños de los que queremos salir porque son torturantes, y además los sueños son la prueba material de la existencia del inconsciente, porque si no lo fuese, nosotros diseñaríamos lo que soñamos y seríamos muy felices al soñar. Una cosa que les pasa a los adolescentes, por ejemplo, sobre todo cuando tienen sus brotes hormonales, es antes de dormir pensar en alguien que podría ser un objeto de amor para soñarlo. Después el sueño hace lo que quiere y vos soñás con otra cosa. Entonces lo que hace un analista es mostrarle al sujeto qué dijo, cómo contó el sueño, para ayudarlo a interpretar, lo cual no siempre es posible. Acá tenemos una aplicación directa de la tercera ley dialéctica, negación de la negación o tesis, antítesis y síntesis. La tesis en análisis es el sueño narrado, la narrativa del sueño, tal como aparece en análisis. La antítesis no es la interpretación del analista, es la asociación libre que el sujeto puede hacer sobre lo que soñó o lo que acaba de contar. Y en todo caso la síntesis será una posible y conjetural interpretación. Juan Francisco. Sí, hola, Mario. ¿Qué tal? A mí me hizo un poquito de ruido cuando con esta pregunta del mito o verdad, por cuestiones que yo había estado investigando, leyendo, digamos que muchas veces el mito es lo que genera esa verdad que nosotros vivimos también. ¿No? Como esto de que si salís, te mojás los pies y hace frío, te resfriás. Ese mito repetido puede llevar al inconsciente a manifestar y hacerlo verdad. ¿Es así? En el caso de que se configure como mandato, Claro, por ejemplo, en este caso de si te vas a dormir con lleno, vas a tener pesadillas. Y a veces que eso sea una respuesta a algo que nos hayan dicho. claro, cuando a las chicas les decían, si tenés la menstruación no te podés bañar. Entonces, por vía de la sugestión, esta chica se baña y resulta que se le corta la menstruación, le empieza a doler la cabeza o los ovarios, o vaya a saber qué. O sea, lo nuestro, lo mental, es una especie de laberinto, un nudo entre cosas reales, cosas fantaseadas, mandatos de los padres, mitos que circulan en la sociedad, porque es cierto lo que vos decís, a veces los mitos, por el efecto sugestivo que tienen en nosotros, se convierten en realidades. Ana. Hola. Sí, bueno, yo quería comentar que en la interpretación de los sueños hay varios casos en los que Freud está analizando el sueño de algún paciente y entonces sus pacientes, digamos, muchas veces intentan rebatir su teoría de que los sueños siempre tratan sobre deseos, ¿no? Entonces, hay algunos casos en los que a Freud no se le ocurre, digamos, ninguna explicación y dice, bueno, en tal caso lo que pasa es que el deseo inconsciente de mi paciente era refutar mi teoría. Entonces, bueno, o sea, como que me pareció un poco extremista llegar hasta ese punto y no sé, o sea, quería como digamos conocer tu opinión o ver, o sea, o no sé, de las opiniones que hay con respecto a ese punto. Claro, sí, en algunos momentos Freud se pone como tramposo, o sea, siempre se sale con la suya, inclusive cuando se autocritica o dice aquello que dije estaba mal, o esto que está sucediendo va contra mi teoría, siempre se la rebusca de alguna manera porque era un pensador y un tipo que lo que quería, el deseo de Freud, era instalar el psicoanálisis como una teoría científica válida.
Entonces pasaban esas cosas. Ahora, cuando decimos el paciente tal cosa, deberíamos decir el yo del paciente, porque esto nos puede llamar engaño. Nosotros estamos frente a un sujeto único de cuerpo presente y también un analista está llamado a pensar que ahí hay una unidad monolítica, pero el que está hablando es el yo, y el yo ya sabemos que se resiste denodadamente contra aquello que vaya contra sus creencias o sus certidumbres. Por eso Freud dice que nosotros estamos en estado de sospecha cada vez que habla el yo. Y Lacan dice, el yo no sabe lo que dice, es el lugar de la ignorancia. Yo he tenido muchos pacientes que me han refutado interpretaciones. Por supuesto que no entré en ninguna controversia, porque esto es libre, ¿la aceptás o no la aceptás? Bueno, desplegá tu teoría sobre que funda la no aceptación de una interpretación. Pero como somos sujetos divididos, y esta divisoria abarca el yo y al inconsciente, o si quieren, desde otro corte lacaniano, divide el moi del je, que son las dos formas de decir yo en francés, en donde el moi es el yo imaginario y el je es el yo simbólico, o sea, la pata yoica del inconsciente, es una idea contra la cual nosotros vamos. Ni el más sagaz psicoanalista zafa de la resistencia a que somos sujetos divididos. O sea, un analista que te está interpretando en pleno análisis, él con su propio analista también se va a resistir como si el inconsciente no existiera. Porque esa es la forma de funcionamiento del yo. Funciona en base a certidumbres que son imaginarias, que son provisorias. No todos los pacientes aceptan una interpretación. Ahí está lo que llamamos la resistencia al análisis. Me parece que había levantado la mano Emanuel. ¿Se me escucha, verdad? Sí, sí. Bien. No, quería como se hablaron como muchas cosas, quería como sintetizar algo sobre la cuestión de hacer una distinción, sería en este caso entre objeto de deseo y objeto causa de deseo. El objeto de deseo sería el objeto deseado y el objeto causa de deseo sería algo así como el rasgo por el que deseamos. Y esto vendría a ser como que el soporte lo da la fantasía, que también se construye en función al mandato social. Digo un ejemplo, ¿no? El mandato social del superyo decía que anteriormente una pareja para tener relaciones sexuales primero tenía que casarse, ¿no? Y es como que si el hombre quería tocar, digamos, sus partes íntimas, esto es como que se espantaba la mujer. Esto quiere decir como que todavía no tenía fabricada, digamos, la fantasía, que es la que va a dar el soporte de la causa, digamos, que produce la causa del deseo. Eso es una pregunta, pero otra cuestión más, y que tiene que ver, ya que la compañera trajo lo de Freud, acerca del objeto perdido. Tiene que ver entonces que el objeto perdido podríamos contextualizarlo con la figura del melancólico, que es básicamente aquel que posee el objeto, pero que ha perdido su deseo. Esa es básicamente la constitución de la melancolía. Bueno, vamos a empezar por la última. La melancolía básicamente es la incapacidad de hacer un duelo. O sea, la incapacidad de soltar el objeto perdido, que por lo tanto no es perdido. Está sostenido en el aquí y ahora, forever. Por eso en el texto Duelo y Melancolía, ustedes van a ver que Freud plantea estas dos posibilidades que tienen mucho que ver con la estructura psíquica del sujeto y con las series complementarias. O sea, cómo se formó el sujeto, sobre todo cómo se formó su factor disposicional, articulando lo constitucional más las experiencias infantiles, para enfrentar los hechos del presente. Entonces,
nosotros cada tanto enfrentamos un hecho trágico que es lo que Aristóteles llamaba la tiqué, una tiqué que rompe el automatón de todos los días, lo cual nos empuja a un proceso de trabajo de duelo. Ahora, de acuerdo a cómo uno ha sido constituido y de acuerdo a las experiencias infantiles que tuvo, tendrá más o menos herramientas para emprender el trabajo de duelo, que es un trabajo arduo, extenso, doloroso, que termina con una cicatriz y la aceptación de una pérdida, y al contrario, el melancólico no ha podido hacer ese trabajo de duelo que tiene etapas y se ha quedado como en el primer momento, que es paradojal, porque por un lado está la pérdida absoluta y por otro lado está el no dejar caer el objeto. Eso está en cada uno y cada proceso de cada uno. Por eso nadie puede decir cuánto dura un duelo. A veces dura 2 años, a veces dura 15 años. Depende la posibilidad del sujeto de hacer ese trabajo arduo en donde, como yo a veces les he dicho, el dolor cura el dolor. Permitirse doler. Esto por un lado. Con respecto a la primera pregunta, efectivamente nosotros tenemos un objeto perdido de origen, que es estructural, que tiene como varias componentes, ¿no? Lo primero que se pierde sin registro es la placenta, y lo segundo que se pierde con registro es el pecho materno. De ahí en más, nuestra vida es de ganancias y pérdidas. Ahora, el objeto A es como un operador que puede definirse como causa de deseo, o lo que queda por decir, más allá de los objetos concretos que yo vaya encontrando en el camino y que ilusoriamente confundo con el objeto de deseo profundo. Porque por definición, por estructura, el objeto de deseo es inalcanzable. Justamente porque una de las condiciones del sujeto es que siempre quiere otra cosa. Cree que quiere A, pero quiere algo que ni siquiera puede llamarse B. No se sabe. Nosotros no sabemos lo que queremos. Nos conformamos con sustitutos, en todo caso. Marcela. No sé ahora si realmente tiene que ver lo que iba, no, me parece que no va a ser como que es demasiado autorreferencial y no, creo que no, prefiero que no. ¿Por qué te reís? Porque de nada vale que yo les diga que acá está todo habilitado. Entonces ustedes se ponen sus propios límites. Pero bueno, es válido. ¿No querés compartirlo? Lo dejamos ahí. Gracias. Yo les diría a todos que se sientan libres de expresarse, porque el hecho de que estemos en un espacio académico introduce un factor resistencial que sería lo protocolar. Sí. O sea, nosotros no estamos en un discurso coloquial, que sería, por ejemplo, en la intimidad de 2 amigos. Nosotros estamos en un discurso académico y además estamos en presencia de otros que pueden ser nuestros jueces. Guarda con lo que decimos, ¿no? Ahora, por eso siempre les digo, el que se meta con el psicoanálisis y le tiene miedo a las palabras, que se busque otra profesión, porque nosotros trabajamos con algo sensible que son las palabras. Yo no puedo decirles a ustedes, acá no se dicen malas palabras. Primero porque es ridículo, y segundo porque sería un discurso del amo que está coartando el discurso de ustedes. Acá se puede decir lo que les viene a la mente. Lo único que está sujeto a restricción son las situaciones agresivas, por ejemplo. Vamos a decir, se dan muy poco en los grupos, sobre todo de plataforma Zoom, porque estamos bastante protegidos por esa pantallita lejana que yo puedo eventualmente apagar y estar presente,
o puedo prender y no intervenir. Pero lo que sí les digo es que cuesta mucho ser libres. Estamos en una sociedad riesgosa. Estamos atacados por una serie de temores y resulta difícil, como resulta difícil en análisis, que un sujeto haga libre asociación, porque siempre va a quedar un resto ahí que es para la opinión del sujeto vergonzante, por ejemplo, y entonces nunca la va a decir, con lo cual se va a perder una parte del trabajo analítico. Con respecto justamente a eso que decís, de la cuestión asociativa, cuando vos hoy, cuando se empezó a hablar sobre este tema de los sueños, yo a la mañana a veces sigo como un cuento, no todas las mañanas, empecé con este hace una semana. Y justo hoy, como me desperté a las 4:30 de la mañana, escribí, es largo el texto, pero escribí un párrafo, pero como si no hubiese habido, obvio que estaba ordenado, como vos decís, que no es la misma narrativa del sueño, porque no me lo acuerdo del sueño, pero lo que me llama la atención es a esa hora de la madrugada, generalmente cuando yo empiezo a escribir entiendo lo que escribo, haber escrito, referido a uno de los personajes, algo que ¿viste? Cuando lo leí varias veces y no lo entendí, al párrafo. Entonces la pregunta era si realmente, a pesar de que uno ya está despierto, no quedó algo tan coherente para el sueño que es capaz de llevarlo a poder tenerlo tan fresco ya estando despierto, pero que sigue esa barrera represiva que no entiende cómo combinó 2 o 3 palabras que no le entiendo el sentido, ¿viste? Eso es lo que iba a decir. Lo que pasa es que hay un periodo en el despertar que se llama duermevela. La duermevela es un estado intermedio entre el sueño y la vigilia. Puede llegar a ser muy rico lo que vos escribas en ese estado, porque se parece mucho a lo que los surrealistas llaman escritura automática, que a primera vista no tiene ningún sentido hasta que le encontrás el hilo conductor y le encontrás el simbolismo y de repente lo entendés. José. Sí, Mario, yo quería preguntarte sobre esto a lo que alguna vez has hecho referencia, respecto de que siempre queda algo por decir. Es como que la palabra nunca termina de acordonar de alguna manera lo que queremos decir, y es que no termino de entenderlo. Entiendo, digamos, gráficamente lo que dices, pero no entiendo por qué siempre queda algo por decir. Y la otra pregunta es si eso que queda por decir pertenecería a lo real innombrable, me refiero. Sí. Si te pones a pensar, un sujeto cualquiera, está en análisis, podría no estarlo, pero vamos a suponer que sí. En cada sesión dice algo. Nunca hay un cierre de una narrativa, porque si verdaderamente hacemos asociación libre, siempre va a haber algo, la cabeza nunca está vacía. Ahora, supongamos que ese sujeto se muere, pues ya no hay nada para decir, pero si nosotros lo resucitásemos, tendría mucho para decir todavía. Aunque sea la frase, no tengo nada para decir. Lo que quiere decir Lacan con esta frase es que hay una cierta inagotabilidad del significante, pese a que la batería que cada uno tiene es limitada, no es infinita. Toda narrativa sí puede ser infinita. Si vos estuvieras 5.000 años en análisis, no existiría una sesión en la que vos ya no tenés nada que hablar. Es imposible. Siempre queda algo por decir, que es uno de los signos de la falta. Nosotros somos sujetos de la falta. No tenemos todo a nuestra disposición, somos sujetos del no todo, es un neologismo de Lacan, en donde tenemos algo, tenemos algunas cosas y
nos falta la mayoría. Por eso somos deseantes y por eso andamos. Si nosotros no tuviéramos deseo, porque lo tenemos todo, porque lo dijimos todo, estaríamos muertos. Solo un muerto no tiene más nada que decir. Pero ya no es un ser, ya no es un sujeto. Mientras esté con vida, siempre hay algo por decir. Y además, porque el deseo en algún punto es innombrable. Yo puedo darle vueltas y vueltas y vueltas a algo, pero el carozo de la cosa nunca lo voy a tener. Esta es una de las ideas fundamentales del psicoanálisis y que hacen al no todo de Lacan. O sea, ser sujetos de la falta sería como poner en otras palabras lo que Freud llamó la castración simbólica. No se puede todo, se puede apenas algo. Y además, siendo lo más rico que tenemos, que es el significante, nuestra batería, todos los discursos que podemos armar, que sí son infinitos, la batería no, pero los discursos sí, el significante no alcanza a decir lo que yo deseo. Si yo, por ejemplo, dibujase en una pizarra una frase graficada con guiones separados por espacios, y cada guión es un significante, dice Lacan, el sujeto está entre dos significantes, en ese hueco. O sea, ahí está la cuestión del deseo que se escapa al significante, o a la palabra, si quieren. Escapa. Por eso nosotros somos tan habladores, porque no terminamos de decirlo, ni sabemos cómo terminar de decirlo. Nosotros siempre estamos en el casi. Falta un 5 para el peso, si querés. Somos sujetos de la falta. Ana. Bueno, no, yo quería comentar que justamente sobre lo que decía Marcela, Freud en la interpretación de los sueños habla exactamente de lo mismo, o sea, de que a él mismo le pasa esa situación y bueno, o sea, como de que pasa en general, que los sueños, quizás en un momento determinado, pues, o sea, cuando los acabamos de tener, tienen sentido y después pasa que nos vamos olvidando o que no los entendemos y tal, porque él explica que la lógica de los sueños funciona de una manera muy diferente a la de cuando estamos despiertos. Entonces, o sea, como que por eso es que nos olvidamos. O sea, no era una pregunta, era que quería comentar eso porque me acordé. Claro, porque nosotros, el yo digo nosotros, pero en realidad deberíamos decir el yo de cada uno de nosotros, porque es una parte del aparato psíquico el yo. El yo tiende a separarse de lo que es incoherente. Por eso el discurso del yo tiene coherencia y tiene lógica. Podemos decir la lógica formal, la de todos los días, pero es ese forzamiento que hace el yo para que un discurso sea lógico, hace que tengamos esa intención permanentemente y rechacemos lo que a ese yo le parece ilógico. Y los sueños son ilógicos, por lo menos comparado con la lógica formal. Los sueños están en la lógica paradojal, en todo caso. Silvia. Entonces, yo me pregunto, ¿el yo es la máscara que yo digo, que yo me presento ante el mundo? Sí. Los sueños son las huellas némicas que he forjado a través de lo que he vivido, y lo que no es lo real, que es innombrable, es lo que en Freud, me acuerdo ese sueño de esa mujer que Freud la estaba atendiendo, que estaba enamorada del esposo de la hermana y que después se enfermó. Y era porque esa represión que tenía, eso que no podía decirlo verbalmente porque era como prohibido, como aunque estuviera muerta la hermana, era algo feo o sea, algo que no, para su conciencia era imposible. O sea, por eso lo reprimió y por eso manifestaba sus problemas. Bueno, ahí es donde entra a tallar lo que llamamos la conciencia moral. Claro. Porque para el superyo de la paciente,
eso era incestuoso. Y más todavía, no se podía quedar con lo que dejaba la muerta. Estaba excluido de las posibilidades de la conciencia, aunque evidentemente había cosas que a ella no se le escapaban respecto de la atracción que podía sentir por este hombre. Uno nunca es real, nunca es lo que verdaderamente es. Por eso siempre les digo que nosotros vivimos en falso self. Podríamos hacer un experimento ahora mismo, que es un experimento imposible. Si yo les preguntase, ¿qué tienen en mente ahora que para la conciencia moral sea reprochable pensar o sentir en este momento? Se quedarían callados, porque estaría afectada la intimidad de cada uno. Es más, el yo inclusive se miente a sí mismo. Nosotros nos mentimos a nosotros mismos en muchas ocasiones, a través de mecanismos como por ejemplo la negación. Ramiro. Sí, no, nada más una cosita cortita que puede ir en relación a lo que decía José, de cómo esto de que la palabra como no termina de asir con un objeto, ¿no? Hay distintos lugares, obviamente, de justificaciones, incluso de la filosofía, que ayudan como a la teoría del psicoanálisis. Y me estaba acordando cuando él hizo esta pregunta en relación a que hay una escuela, es una escuela nueva, es la primera escuela de filosofía del siglo XXI, según dicen, que tiene una rama llamada ontología orientada a los objetos. Y una de las tesis de esta escuela es que dice que cuando nosotros hablamos sobre algo, sobre cualquier cosa, sobre un objeto, sobre una idea, sobre una persona, sobre lo que sea, e intentamos decir qué es eso, para un autor, digamos, de esta escuela, hacemos dos cosas con el lenguaje, con la palabra, que caben en un error. Uno es algo que se llama demolición, que es subsumir con la palabra a sus elementos pequeños. Es decir, si yo digo que es una mesa, digo, bueno, es una tabla con unas patas y con una madera, y él dice, sí, pero es más que eso. Y la otra, que se llama demolición la primera, y la segunda se llama sepultamiento, que es cuando nosotros queremos decir que algo es lo que hace ese objeto. Entonces decimos, ¿qué es una mesa? Bueno, la mesa es un objeto en donde nosotros colocamos cosas y es como que esa persona te dice, sí, pero estás obviando otra parte de lo que llamamos mesa. Entonces, para él, digamos, no hay nada que con la palabra nos acerquemos por completo, porque siempre va a haber algo en la experiencia de ese objeto que está más allá de las palabras. Es como si cualquier cosa, tanto su reducción a sus partes mínimas, como los efectos que produce ese objeto, siempre va a haber algo que es el encuentro mismo con ese objeto. Entonces, como si uno quisiera decir que la Mona Lisa se puede describir, ¿no? O si uno dijera, bueno, la Mona Lisa es una señora que está ahí medio sonriendo, y claro, cuando uno tiene enfrente la Mona Lisa se da cuenta que es más que eso. Entonces es como simplemente agregar otro argumento más de cómo es que las palabras siempre tienen como un momento en donde ya no alcanza para acercarse a algo. Es más, si todo un análisis girara en torno, por decreto, ¿no?, a la descripción de la mesa, también sería interminable. Encontraríamos millones de detalles que se nos escapan y por ahí rondaría algo del concepto de lo real, que es lo inasible. Gabriel. Simplemente quería consultar por qué a veces me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, de tener un sueño casi idéntico, ¿no? O sea, o con la misma temática, y los unís y vos decís, son casi perfectos, ¿no? O sea, ¿qué pasa, no? En ese inconsciente que queda dando vuelta tanto tiempo y que de repente cae esa repetición de lo soñado, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que viene a decir eso? ¿No? Y lo que viene a decir es que ese sueño está pidiendo elaboración. Todos los sueños repetitivos están diciendo, acá hay algo que quiere ser expresado porque nadie lo toma como para desmenuzarlo. Es muy importante llevar al análisis los sueños reiterados, porque justamente están denunciando un núcleo resistivo. El sueño por sí mismo es elaborativo, aunque vos no lo analices con ningún analista, lo dejes ahí,
como hacemos casi siempre. Pero algo que se reitera es como un llamado, una alerta, una alarma, que te dice, acá faltan palabras para dar cuenta de este sueño. Ana. Quería decir que me resulta curioso sobre el experimento social que decía, que en realidad cuando uno le dice a alguien que diga la verdad sobre lo que está pensando, es, yo creo, un llamado a que la persona piense en algo que no podría decir. O sea, como que en ese momento tú a lo mejor estabas pensando en cualquier otra cosa y en el momento en el que te dicen eso, no, es como que la frase no es realmente di lo que estás pensando, sino que te pones a pensar en algo que no se podría decir. No sé si me explico. O sea, que no va a ser realmente lo que estuvieras pensando. Pero no es un acto volitivo. O sea, si yo te hago esa pregunta y vos estás pensando en algo inocuo, por decirlo de alguna manera, tu yo se va a sentir forzado a buscar algo que no lo sea. Claro, eso. Entonces, pero porque está ahí, está en el preconsciente pujando por ser manifestado. Y eso que no me estoy metiendo con el inconsciente, ¿eh? Estoy hablando de los contenidos que están detrás de la barrera social. La conciencia tiene conciencia de que no todo es transmisible, porque eso sería literalmente desnudarnos frente al otro. Y eso atenta contra la intimidad. Por eso, no sé si en este curso o en otros, yo siempre hago mención a ese supuesto casco que están inventando en algún lugar del mundo que te permitiría leer la mente del otro, lo cual conduciría a un desastre generalizado. Nosotros manejamos lo que decimos hasta por ahí nomás, porque de pronto sale un fallido, pero es evidente el intento del yo de controlar lo que se dice. Yo mismo cuando doy estas clases, me doy cuenta del nivel de control que tengo aprendido de tantos años que doy clases. De vez en cuando aparece, digamos, una disrupción a modo de chiste o lo que fuere, o un fallido que es la muestra del descontrol, pero así funciona el yo. Ustedes tienen que pensar que la conciencia es un espacio muy estrecho que tiene por debajo la barrera porosa del preconsciente y por encima la barrera social respecto del mundo externo. No se puede decir todo lo que se piensa o se siente. Es peligroso. Y por eso cuando hablamos, por ejemplo, del malentendido básico y del sobreentendido, partimos de la base que todos sabemos, aunque no lo digamos, que el que está frente a mí siempre está pensando en otra cosa también. Siempre está pensando en algo que no sería políticamente correcto decir, que podríamos llamarle un latente. Porque si lo dijéramos, entraríamos en algo bizarro, por ejemplo, o seríamos condenados. O sea, no podemos despegarnos del hecho de que no hay sujeto sin el otro, que estamos en sociedad y que tenemos que comportarnos con cierta flexibilidad del límite en donde cabe de pronto el chiste, la ironía, algo que podría estar fuera de lugar, pero hasta ahí nomás. Marcela. Muchas veces pasa también que se presentan indicadores muy marcados. Yo, por ejemplo, me pasa que cuando veo a alguien extremadamente histriónico y simpático y que se desenvuelve de una manera, es como que enseguida percibo que hay un distanciamiento entre toda esa postura y lo que está pensando, lo que está sintiendo y todo. O sea, es como verdaderamente me aparece frente a mí, y en ese momento como que siento incluso una barrera comunicacional, porque no me surge ser empática con alguien que no se está mostrando en absoluto. Y también lo noto en ciertos indicadores
que no necesariamente tienen que ser comunicacionales desde el punto de vista discursivo, sino que aparecen desde el punto de vista ornamental. Una persona que de pronto necesita aparecer de determinada manera, con el corte de pelo de determinada manera, como para querer comunicar algo directamente cuando eso está albergando otra cosa. En el falso self, a veces son evidentes que es un falso self. A eso me refiero. Es verdad. A veces hay una exageración que potencia la sospecha. Por ejemplo, la gente que habla muy en diminutivo está escondiendo una agresividad al palo. Tremendo, sí. Todo es pequeñito y todo es tan bonito. Claro. Y de golpe Bueno, te chicos, ahorca. Agarra el cuello. nos veremos el martes. Gracias. Besos a todos. Gracias. Hasta luego. Pero, Hasta Mario. luego, Mario. Gracias.